En el vasto océano Pacífico, una isla emergió como un enigma para el mundo occidental, Australia. Este continente, hogar de culturas indígenas milenarias, fue descubierto por europeos en el siglo XVIII, dando inicio a un capítulo tumultuoso de colonización y transformación. Las olas de la historia chocaron con los sueños de exploradores y colonos, cambiando para siempre el destino de sus habitantes. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde desentrañaremos los desafíos, las luchas y la rica herencia cultural que emergieron de la colonización de Australia. Imagina un continente vasto y diverso, donde los paisajes cambian desde desiertos ardientes hasta exuberantes selvas tropicales, un lugar donde la historia se remonta a más de 60.000 años. Antes de que los europeos pusieran un pie en estas tierras, Australia ya era hogar de sus primeros habitantes, los pueblos aborígenes, una de las culturas más antiguas del mundo. Los aborígenes australianos no solo habitaban el territorio, sino que también tenían un profundo conocimiento de su entorno. Cada rincón de este continente les contaba una historia, cada río y cada montaña estaban impregnados de mitos y leyendas. Su conexión con la tierra era tan fuerte que la consideraban sagrada, un vínculo que se manifestaba a través de sus rituales, arte y canciones, transmitidos de generación en generación. A través de los siglos, estas comunidades desarrollaron una rica diversidad cultural, con más de 200 idiomas hablados en todo el continente. Cada grupo tenía sus propias tradiciones y costumbres, pero todos compartían un respeto profundo por la naturaleza y sus ciclos. En sus historias orales, los aborígenes hablaban de los ancestros que crearon el mundo, figuras míticas que moldearon la tierra y establecieron las leyes de la vida. Las técnicas de caza y recolección eran sofisticadas. Utilizaban herramientas de piedra y fuego para sobrevivir en un ambiente que podía ser hostil. Su conocimiento de las estaciones y su habilidad para manejar los recursos naturales les permitieron vivir en armonía con su entorno, adaptándose a los cambios climáticos y a la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, la llegada de los europeos marcaría un punto de inflexión en esta historia milenaria. La llegada de exploradores y colonos alteraría la vida de los aborígenes de una manera que nunca habrían imaginado. Pero antes de que eso sucediera, este continente ya era un mosaico vibrante de culturas y tradiciones, donde la historia se tejía con cada paso que daban sus habitantes originales. Mientras nos adentramos en el siguiente capítulo, descubriremos cómo el descubrimiento europeo transformó este antiguo hogar, llevando a una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de sus pueblos. Imagina un vasto océano, donde las velas de un barco se agitan al viento, surcando aguas desconocidas en busca de nuevas tierras. En el siglo XVII, la curiosidad y el deseo de expansión europea llevaron a exploradores a adentrarse en el Océano Pacífico, y fue en 1642 cuando el primer europeo, el navegante holandés Willem Hanston, puso pie en la costa de Australia. Pero este descubrimiento no solo marcaría la llegada de nuevas culturas, sino que también desataría una serie de eventos que alterarían la vida de los pueblos indígenas para siempre. Hanston y su tripulación exploraron la costa de lo que hoy es Queensland, documentando sus hallazgos y dejando constancia de su encuentro con un mundo completamente diferente. Sin embargo, su viaje no fue el primero, ni el último. Otros exploradores europeos, como Abel Tasman, también se aventuraron en estas aguas, ampliando gradualmente el conocimiento del continente. A medida que las noticias sobre esta tierra rica en recursos se esparcían por Europa, la curiosidad se transformó en ambición. En 1770, el capitán James Cook zarpó en su famosa expedición, cartografiando la costa este de Australia. Su llegada a Batten Bay fue un hito crucial. Cook no solo reclamó la tierra para Gran Bretaña, sino que también estableció contacto con los pueblos aborígenes, aunque la comprensión entre ambos grupos era limitada. Para los europeos, Australia era un nuevo mundo, lleno de promesas; para los aborígenes, era su hogar, con un profundo significado cultural y espiritual. Las exploraciones de Cook fueron seguidas por un creciente interés en colonizar el continente. La idea de establecer una colonia penal en Australia comenzó a tomar forma, ya que las prisiones en Inglaterra estaban desbordadas. En 1788, la primera flota de convictos llegó a las costas de Nueva Gales del Sur, marcando el inicio de una nueva era. La llegada de los europeos no solo trajo el deseo de establecer una nueva sociedad, sino también la sombra de la colonización que se cerniría sobre los pueblos indígenas. Mientras las nuevas colonias se asentaban, las tensiones comenzaron a surgir. La llegada de colonos europeos alteró para siempre el equilibrio de la vida en Australia.
Las tierras que habían sido habitadas y respetadas por generaciones de aborígenes comenzaron a ser reclamadas y explotadas, llevando a conflictos que desgastarían las relaciones entre los colonos y los pueblos originarios. A medida que el interés europeo por Australia crecía, también lo hacía la complejidad de la interacción entre culturas. La historia de esta vasta isla comenzaba a entrelazarse con la de aquellos que llegaron de lejos, un cruce de caminos que daría lugar a un legado que perduraría por generaciones. En el próximo capítulo, exploraremos cómo se desarrollaron estos primeros asentamientos y las repercusiones que tuvieron en las comunidades indígenas. Imagina un océano lleno de misterios, donde navegantes europeos van y vienen, impulsados por la ambición de descubrir y conquistar nuevas tierras. Después de los primeros avistamientos de Australia, la idea de colonizar este vasto continente comenzó a germinar en las mentes de los líderes británicos. Pero la colonización no sería un camino sencillo, se enfrentaría a desafíos inesperados desde el principio. En 1778, la primera flota de barcos llegó a las costas de Nueva Gales del Sur. Este grupo de 11 embarcaciones, que partió de Inglaterra, no solo transportaba colonos y oficiales, sino también convictos. Australia se convertiría en una colonia penal, un destino para aquellos que habían quebrantado las leyes de su país. Sin embargo, la llegada de estos nuevos habitantes desencadenó una serie de eventos que alterarían la vida en el continente de manera irreversible. Los primeros días fueron difíciles. Los colonos, enfrentados a un entorno completamente nuevo, tuvieron que adaptarse rápidamente. El clima, la fauna y la flora eran muy diferentes a lo que conocían. Las plantas que parecían prometedoras a menudo resultaban ser venenosas, y los animales, aunque fascinantes, representaban un desafío tanto para la caza como para la convivencia. Sin embargo, la necesidad de supervivencia llevó a los colonos a aprender de los pueblos aborígenes, quienes poseían un conocimiento profundo del terreno y sus recursos. A medida que la colonia se asentaba, las tensiones comenzaron a surgir. La llegada de los europeos significó la ocupación de tierras que durante milenios habían sido el hogar de los aborígenes. Los colonos a menudo no comprendían el significado cultural y espiritual que estas tierras tenían para los pueblos indígenas, lo que llevó a malentendidos y, en muchos casos, a conflictos violentos. Las disputas por la tierra se convirtieron en una constante, y los pueblos aborígenes vieron cómo su forma de vida se desmoronaba ante la llegada de una nueva cultura. A pesar de las dificultades, la colonia prosperó lentamente. Los colonos comenzaron a establecer granjas y a cultivar la tierra, desarrollando una economía que atraería a más migrantes en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, la sombra de la colonización y sus efectos en las comunidades indígenas seguía presente, y la resistencia de los aborígenes se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, las noticias sobre las riquezas de Australia comenzaron a propagarse por Europa. La fiebre del oro estaba a la vuelta de la esquina, y la promesa de una vida mejor atraería a muchos más colonos. Pero con cada nueva ola de inmigrantes, la historia de Australia se tornaba más compleja, tejiendo un relato entrelazado de esperanza y conflicto. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la expansión de la colonia llevó a la búsqueda de recursos y al inevitable choque entre culturas que definiría el futuro del continente. Imagina un desembarco en una costa desconocida, un grupo de hombres y mujeres enfrentándose a un nuevo mundo lleno de posibilidades y peligros. En 1778, la fundación de Nueva Gales del Sur marcó el inicio de una nueva era para Australia, cuando la primera flota de convictos llegó a estas tierras, sentando las bases de lo que se convertiría en una de las colonias más importantes del Imperio Británico. Bajo el mando del capitán Arthur Phillip, estos primeros colonos no solo eran prisioneros, eran también hombres y mujeres que llevaban consigo sus esperanzas y sueños de redención. Al llegar a Botany Bay, Phillip se dio cuenta de que el lugar no era el ideal que había imaginado, y tras explorar la costa, decidió trasladar la colonia a Port Jackson, donde fundaría la ciudad de Sydney. Este cambio no solo marcó el inicio de una nueva comunidad, sino que también estableció un punto estratégico en el Océano Pacífico. La vida en los primeros días de la colonia era dura. Los colonos se enfrentaron a escasez de alimentos y la lucha por adaptarse a un entorno desconocido. Sin embargo, la determinación de Phillip y su equipo fue crucial. Se establecieron relaciones iniciales con los pueblos aborígenes, aunque estas interacciones eran complicadas y a menudo malinterpretadas. Los colonos comenzaron a aprender de los aborígenes sobre la caza y la recolección, un conocimiento vital para su supervivencia. A medida que la colonia crecía, también lo hacía la necesidad de recursos. La agricultura se convirtió en una prioridad, y los colonos comenzaron a cultivar la tierra,
en ocasiones invadiendo territorios indígenas. Este proceso, aunque esencial para el desarrollo de la colonia, también marcó el inicio de un conflicto que tendría repercusiones duraderas. Las tensiones con las comunidades aborígenes aumentaron a medida que los colonos se expandían, y las tierras que una vez fueron sagradas para los pueblos indígenas comenzaron a ser reclamadas. A pesar de los desafíos, Nueva Gales del Sur empezó a florecer. La llegada de nuevos grupos de inmigrantes, tanto free settlers como convictos, contribuyó al crecimiento de la colonia. La economía comenzó a diversificarse, y Sídney se transformó en un centro de comercio y actividad. Pero en medio de esta prosperidad, el costo humano de la colonización se hacía evidente. La fundación de Nueva Gales del Sur no solo representó el establecimiento de una nueva colonia, sino que también simbolizó el choque de dos mundos. Mientras los colonos buscaban construir un futuro, los pueblos aborígenes se enfrentaban a una realidad cada vez más complicada y desafiante. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la expansión de la colonia y la búsqueda de recursos llevaron a un aumento de los conflictos y a la transformación de la identidad australiana. Imagina una tierra rica en tradiciones y conexiones profundas con la naturaleza, donde cada rincón cuenta una historia. Para los pueblos aborígenes de Australia, este era su hogar desde hacía miles de años. Sin embargo, con la llegada de los colonos europeos, la calma de sus vidas se vería interrumpida por una serie de conflictos que cambiarían para siempre el destino de ambos grupos. Desde los primeros días de la colonia en Nueva Gales del Sur, las tensiones comenzaron a escalar. Los colonos, en su búsqueda de tierras fértiles y recursos, a menudo invadían territorios que los aborígenes consideraban sagrados. Sin tener en cuenta las complejidades culturales y los derechos de los pueblos indígenas, los colonos se encontraron en un choque directo con aquellos que habían vivido en armonía con la tierra durante milenios. Uno de los primeros grandes conflictos ocurrió en 1794, cuando los colonos intentaron establecerse en áreas que eran tradicionalmente utilizadas por los aborígenes para la caza y la recolección. La resistencia indígena fue inmediata. Enfrentando una amenaza a su forma de vida, algunas comunidades comenzaron a combatir a los colonos, llevando a varios enfrentamientos violentos. Las batallas fueron brutales, y muchas vidas se perdieron de ambos lados. A medida que la colonia se expandía, los conflictos se multiplicaban. La violencia no solo surgía de la lucha por la tierra, sino también de la falta de comprensión y respeto mutuo. Los colonos, a menudo, veían a los aborígenes como un obstáculo para su progreso, mientras que los pueblos indígenas luchaban por proteger su hogar y su cultura. La situación se volvió más compleja cuando comenzaron a circular rumores sobre la llegada de más colonos y la expansión de la influencia británica. En 1795, el gobierno colonial decidió enviar tropas para controlar los disturbios y proteger a los colonos. Esta acción solo intensificó las tensiones, resultando en represalias violentas por parte de algunos grupos aborígenes. Las represalias llevaron a un ciclo de violencia que se perpetuó durante décadas, afectando a comunidades enteras. La llegada de nuevas olas de colonos trajo consigo más conflictos. Las enfermedades traídas por los europeos devastaron a las poblaciones indígenas, que no tenían inmunidad a estos nuevos males. Esto, combinado con la pérdida de territorio, llevó a un despojo cultural y social que tuvo efectos devastadores en las comunidades aborígenes. Mientras tanto, algunos colonos empezaron a reconocer la riqueza de la cultura indígena y la importancia de establecer relaciones más pacíficas. Sin embargo, estos intentos eran a menudo eclipsados por el conflicto generalizado y el deseo de expansión territorial. A medida que los años pasaban, la historia de los conflictos entre los pueblos indígenas y los colonos europeos se convertía en un relato de resistencia y lucha por la supervivencia. La identidad de Australia comenzó a formarse en medio de esta complejidad, donde la historia de los aborígenes y la de los colonos se entrelazaban de maneras trágicas. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la búsqueda de recursos y la fiebre del oro transformarían aún más el paisaje y las relaciones en este continente. Imagina un vasto continente lleno de misterios, donde la Tierra se extiende más allá del horizonte conocido. A medida que los colonos europeos comenzaron a establecerse en las costas de Australia, la atracción hacia el interior se convirtió en una obsesión. La promesa de tierras fértiles, agua abundante y nuevas oportunidades impulsó a muchos a aventurarse más allá de los límites de las colonias costeras, marcando el inicio de una era de expansión que tendría profundas repercusiones. En 1810, el explorador Thomas Mitchell se embarcó en un viaje hacia el interior, cartografiando vastas extensiones de tierra que, hasta ese momento, habían permanecido inexploradas por los europeos.
Sus relatos de paisajes deslumbrantes y ríos caudalosos encendieron la imaginación de los colonos y atrajeron a muchos a dejar atrás la costa en busca de fortuna y nuevas tierras. La idea de que el interior de Australia era una tierra prometedora se volvió irresistible. Sin embargo, cada expedición al interior traía consigo desafíos inesperados. Los exploradores se enfrentaron a climas extremos, terrenos difíciles y la escasez de recursos. La interacción con los pueblos aborígenes se tornaba crucial, ya que estos conocían la tierra y sus secretos mucho mejor que los recién llegados. A pesar de algunos encuentros pacíficos, las tensiones continuaban, y a menudo los colonos se encontraban en conflicto con las comunidades indígenas por la tierra y los recursos. Con el tiempo, la llegada de nuevos colonos al interior se volvió cada vez más frecuente. La búsqueda de pasturas para el ganado y tierras para la agricultura llevó a la creación de numerosas estaciones de pastoreo. La colonización del interior no solo significaba más asentamientos, sino también el despojo de tierras que habían sido el hogar de los pueblos aborígenes durante milenios. Este proceso fue marcado por una falta de respeto hacia las tradiciones y la forma de vida de los indígenas, quienes a menudo se vieron desplazados y marginados. La fiebre por el oro en 1850 intensificó aún más la expansión hacia el interior. Cuando se descubrieron depósitos de oro en lugares como Ballarat y Bendigo, miles de buscadores de fortuna se lanzaron al interior, transformando el paisaje social y económico de Australia de manera drástica. Las ciudades emergieron rápidamente, y el flujo de inmigrantes trajo consigo una mezcla de culturas y aspiraciones. Sin embargo, la llegada masiva de colonos también intensificó las tensiones existentes. Los conflictos por la tierra se volvieron más comunes y violentos, y las comunidades aborígenes se enfrentaron a una lucha aún más ardua por proteger su hogar y su cultura. Las historias de resistencia y resiliencia comenzaron a surgir, mientras los pueblos indígenas trataban de mantener su conexión con la tierra en medio de un cambio abrumador. A medida que la expansión hacia el interior continuaba, el futuro de Australia se tornaba cada vez más incierto. La mezcla de nuevas culturas y el legado de la colonización comenzaban a formar una identidad compleja y en evolución. En el próximo capítulo, exploraremos el impacto de la fiebre del oro y cómo este fenómeno transformó el panorama de Australia, tanto para los colonos como para los pueblos aborígenes. Imagina un momento en el que el mundo parece cambiar de la noche a la mañana, donde la promesa de riqueza y fortuna atrae a miles de personas a una tierra inexplorada. En 1850, Australia se convirtió en el epicentro de una fiebre del oro que no solo transformó su paisaje, sino que también dejó una huella indeleble en su historia. Todo comenzó en 1851, cuando se descubrió oro en las cercanías de Bathurst, Nueva Gales del Sur. La noticia se propagó como un incendio forestal. Los rumores de oro abundante en las colinas australianas hicieron que buscadores de fortuna de todo el mundo se lanzaran hacia el continente. Familias enteras abandonaron sus hogares, dejando atrás vidas ordinarias por la promesa de un futuro brillante. En poco tiempo, pequeños campamentos se convirtieron en bulliciosas ciudades. Ballarat y Bendigo emergieron como centros de actividad, donde hombres y mujeres se unieron en la búsqueda de un sueño. La fiebre del oro atrajo a migrantes de diversas nacionalidades, británicos, irlandeses, chinos y muchos otros. Esta mezcla cultural enriqueció la sociedad australiana, pero también trajo consigo tensiones y desafíos. Los campos de oro no eran solo lugares de fortuna, también estaban llenos de peligros. La competencia feroz entre los buscadores llevó a conflictos, y en ocasiones, a la violencia. Las condiciones de vida eran duras, con escasez de alimentos y refugio, y la salud se veía amenazada por enfermedades. A pesar de estos desafíos, la esperanza de descubrir una pepita de oro seguía impulsando a la gente hacia adelante. Sin embargo, la fiebre del oro no solo transformó la economía, también tuvo un impacto profundo en las comunidades aborígenes. Las tierras que habían sido el hogar de los pueblos indígenas durante milenios se convirtieron en campos de explotación. Los aborígenes, que habían vivido en armonía con la tierra, se encontraron desplazados y marginados. La llegada masiva de buscadores de oro alteró su forma de vida y provocó conflictos que se intensificaron. A medida que la fiebre del oro alcanzaba su punto máximo, el gobierno colonial se vio obligado a intervenir. Se implementaron regulaciones para controlar la minería y se establecieron impuestos sobre los buscadores de oro. Las tensiones entre los colonos y los aborígenes continuaron aumentando, y los enfrentamientos violentos se hicieron más frecuentes. A finales de la década de 1850, la fiebre del oro comenzaba a ceder, pero sus efectos perduraron. Las ciudades mineras, una vez bulliciosas, comenzaron a declinar,
Pero Australia había cambiado para siempre. La economía se diversificó y, con ella, la identidad nacional comenzó a formarse en medio de la mezcla de culturas y experiencias. La fiebre del oro dejó un legado complejo, un oro que no solo atrajo a buscadores, sino también el deseo de construir una nueva sociedad en un continente lleno de promesas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta transformación afectó las dinámicas sociales y políticas de Australia, así como las repercusiones para los pueblos aborígenes en su lucha por la identidad y la tierra. Imagina un mundo en el que la vida fluía en armonía con la naturaleza, donde cada río, montaña y llanura tenía un significado profundo para quienes la habitaban. Este era el hogar de los pueblos aborígenes de Australia, una cultura rica y diversa que había prosperado durante milenios. Sin embargo, con la llegada de la fiebre del oro en 1850 y la posterior expansión colonial, este equilibrio se vería drásticamente alterado, y el impacto en la sociedad indígena sería profundo y devastador. A medida que los buscadores de oro inundaban el interior australiano, las tierras que durante tanto tiempo habían sido sagradas para los aborígenes comenzaron a ser tomadas. Los territorios que les proporcionaban alimento, agua y refugio fueron invadidos, y sus recursos naturales se explotaron sin consideración por las comunidades que los habían cuidado durante generaciones. La conexión espiritual que los aborígenes tenían con la tierra se vio amenazada, y su forma de vida se desmoronaba ante la avaricia y el deseo de riqueza de los colonos. Las políticas coloniales, que a menudo ignoraban los derechos de los pueblos indígenas, llevaron a desplazamientos masivos. Muchos aborígenes se vieron obligados a abandonar sus hogares y sus tierras ancestrales, siendo empujados hacia territorios más inhóspitos. Esta pérdida de tierras no solo significaba la pérdida de su hogar físico, sino también la ruptura de sus lazos culturales y espirituales. Las tradiciones, los idiomas y las historias que habían sido transmitidos de generación en generación comenzaron a desvanecerse. La llegada de los colonos también trajo consigo enfermedades desconocidas para los aborígenes, que causaron devastadoras epidemias. Sin inmunidad a estos nuevos males, muchas comunidades sufrieron pérdidas masivas. La combinación de desplazamiento, enfermedad y conflicto dejó a los pueblos indígenas en una situación de vulnerabilidad extrema, con su población reducida y su cultura amenazada. Además, las interacciones con los colonos a menudo resultaron en violencia y confrontaciones. Los aborígenes que intentaban defender sus tierras se enfrentaron a la fuerza militar y a los colonos armados. Las masacres y los enfrentamientos violentos se convirtieron en parte de la historia, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva de las comunidades indígenas. A pesar de estos desafíos, los pueblos aborígenes comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Algunos grupos intentaron establecer relaciones de comercio con los colonos, buscando una manera de sobrevivir en un mundo cambiante. Sin embargo, la explotación y el despojo continuaron, y la lucha por la justicia y el reconocimiento de sus derechos se convirtió en una constante en sus vidas. El impacto en la sociedad indígena fue más que físico, también fue emocional y espiritual. La lucha por mantener su identidad cultural frente a los desafíos de la colonización se volvió una resistencia feroz. Las historias de resiliencia y adaptación comenzaron a surgir entre los pueblos aborígenes, quienes, a pesar de las adversidades, encontraron maneras de afirmar su existencia y su cultura. Mientras la sociedad australiana se transformaba a través de la fiebre del oro y la expansión colonial, los pueblos aborígenes continuaron su lucha por la dignidad y la conexión con su tierra. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas luchas influirían en la política y la identidad nacional de Australia, y cómo la historia de los aborígenes se entrelazaría con la de los colonos en un camino hacia el futuro. Imagina un lugar donde la libertad es un sueño lejano, donde las decisiones de un gobierno pueden sellar el destino de miles. En 1788, Australia se convirtió en el escenario de un experimento social sin precedentes, el establecimiento de colonias penales. Esta decisión fue impulsada por la necesidad de aliviar el hacinamiento carcelario en Inglaterra, y lo que comenzó como una solución a un problema se transformaría en la base de una nueva sociedad. La primera flota de convictos, compuesta por 11 barcos y más de 700 prisioneros, arribó a Batten Bay bajo el mando del capitán Arthur Phillip. Al desembarcar, los convictos se encontraron con un entorno completamente diferente al que conocían. La costa, rica en recursos naturales, ofrecía una oportunidad para comenzar de nuevo, aunque la vida en la colonia penal estaba lejos de ser fácil. La lucha por la supervivencia en un nuevo mundo, con escasez de alimentos y condiciones de vida duras, era una realidad diaria. Los convictos no solo fueron enviados para cumplir sus sentencias, sino que también se les asignaron tareas esenciales para establecer la colonia.
Desde la construcción de casas hasta la agricultura, estos hombres y mujeres desempeñaron un papel crucial en la creación de una nueva sociedad. Sin embargo, su condición de prisioneros los hizo objeto de desprecio y desigualdad, y muchos enfrentaron un trato severo por parte de las autoridades coloniales. A medida que la colonia se expandía, también lo hacía el número de convictos. En 1791, se estableció la colonia penal de Nueva Gales del Sur, y con el tiempo, otras colonias penales se fundaron en distintas partes del país, como Tasmania y Australia Occidental. Estos asentamientos se convirtieron en refugios para aquellos que habían sido condenados, pero también para quienes buscaban una nueva vida en un continente lejano. La llegada de nuevos convictos trajo consigo una mezcla de culturas, pero también intensificó las tensiones con los pueblos aborígenes. Las tierras que habían sido el hogar de los indígenas durante milenios estaban siendo reclamadas por los colonos, y los conflictos comenzaron a surgir. La relación entre los convictos y los aborígenes era compleja. Algunos convictos, al ser parte de una comunidad marginada, encontraron en los pueblos indígenas una especie de solidaridad. Sin embargo, la mayoría de los colonos actuaban bajo la premisa de que la tierra estaba disponible para su explotación, lo que llevó a desplazamientos y enfrentamientos. La vida en las colonias penales fue una lucha constante. Muchos convictos encontraron caminos hacia la redención, logrando obtener su libertad y comenzar nuevas vidas. Sin embargo, la sombra de su pasado siempre los perseguía, y la sociedad a menudo los veía como ciudadanos de segunda clase. La lucha por la aceptación y la construcción de una nueva identidad se convirtió en un tema recurrente en las narrativas de aquellos que pasaron por las colonias penales. A medida que el tiempo avanzaba, las colonias comenzaron a evolucionar. De ser meros asentamientos penales, se transformaron en comunidades vibrantes. Las historias de éxito y superación emergieron entre los ex-convictos, quienes contribuyeron al crecimiento de la sociedad australiana. Pero la historia de estas colonias no estaba exenta de conflictos. La lucha por los derechos y la justicia social continuaría marcando el rumbo de Australia. Mientras exploramos los desafíos y triunfos de estas colonias penales, el próximo capítulo nos llevará a descubrir cómo la búsqueda de tierras y recursos impactó aún más las vidas de los pueblos aborígenes, y cómo la identidad australiana comenzó a tomar forma en medio de la complejidad de su historia. Imagina un continente vasto y diverso, donde los ecos de la naturaleza se entrelazan con los susurros de culturas antiguas. En el siglo XIX, Australia se convirtió en el escenario de una intensa búsqueda de tierras y recursos, un impulso que no solo transformaría el paisaje físico, sino que también alteraría para siempre las vidas de sus habitantes originales y los recién llegados. Tras el establecimiento de las colonias, la expansión hacia el interior comenzó con fervor. Los colonos buscaban tierras fértiles para la agricultura y pastizales para el ganado, mientras que la fiebre del oro había despertado el interés por los recursos minerales. A medida que se descubrieron depósitos de oro en lugares como Ballarat y Bendigo, la promesa de riquezas atrajo a miles de buscadores, pero también intensificó la competencia por la tierra. Los colonos, en su deseo de prosperar, comenzaron a reclamar tierras que habían sido el hogar de los pueblos aborígenes durante generaciones. Esta búsqueda de recursos no solo significaba la explotación de la tierra, sino también el despojo de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Las comunidades aborígenes, que habían vivido en armonía con sus tierras, se encontraron luchando por su supervivencia en un entorno cambiante y hostil. La relación entre colonos y aborígenes se volvió cada vez más tensa. Mientras los colonos se expandían, los indígenas intentaban resistir la invasión de sus territorios. Sin embargo, a menudo estaban en desventaja, enfrentando no solo el avance de los colonos, sino también enfermedades traídas por estos que devastaron sus poblaciones. La lucha por la tierra se convirtió en un conflicto abierto, y los enfrentamientos se multiplicaron, dejando una estela de dolor y sufrimiento. En medio de esta búsqueda voraz de recursos, el gobierno colonial implementó políticas que favorecían a los colonos sobre los pueblos aborígenes. Las tierras indígenas fueron declaradas disponibles para la colonización, y las leyes que deberían haber protegido a los aborígenes a menudo eran ignoradas o mal aplicadas. La narrativa colonial justificaba el despojo bajo la premisa de que los aborígenes no estaban utilizando la tierra de manera productiva. Esta lógica despojaba a las comunidades de su derecho a la tierra y su conexión espiritual con ella. A medida que las colonias crecían y se consolidaban, también lo hacían las industrias que dependían de los recursos naturales. La agricultura, la minería y la ganadería se convirtieron en pilares de la economía australiana, pero cada avance traía consigo un costo.
Los ríos se contaminaban, los bosques se talaban y las tierras se agotaban, afectando no solo a los aborígenes, sino también a la biodiversidad del continente. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los pueblos aborígenes comenzaron a organizarse y a luchar por sus derechos. La resistencia a la colonización se manifestaba en diversas formas, desde la defensa activa de sus tierras hasta la preservación de su cultura y tradiciones. Las historias de lucha y resiliencia comenzaron a emerger, marcando el inicio de una larga batalla por la justicia y el reconocimiento. La búsqueda de tierras y recursos dejó una huella indeleble en Australia, un legado de conflicto y cambio que definiría el rumbo de la nación. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la identidad australiana comenzó a formarse en medio de esta complejidad, y cómo los ecos de la historia colonial continúan resonando en la Australia moderna. Imagina un vasto continente dividido en colonias, cada una con sus propias leyes y gobiernos, pero unidas por un deseo creciente de unidad. A finales del siglo XIX, Australia se encontraba en un punto de inflexión. El movimiento hacia la federación comenzó a ganar impulso, un deseo de consolidar las diversas colonias en una sola nación, un proceso que cambiaría el rumbo de la historia australiana para siempre. La idea de la federación no surgió de la nada. Las colonias habían estado lidiando con desafíos comunes, desde la defensa hasta el comercio. La necesidad de una respuesta coordinada ante las amenazas externas y la visión de un mercado unificado comenzaron a resonar entre los líderes coloniales. En 1891, representantes de las colonias se reunieron en el Congreso de la Federación en Melbourne, donde se discutieron los beneficios de unirse para formar un país fuerte y cohesionado. Sin embargo, el camino hacia la federación no fue sencillo. Las diferencias entre las colonias eran significativas. Cada una tenía su propia identidad, sus propias leyes y prioridades. Los debates eran intensos y a menudo acalorados. Mientras algunos colonos veían la federación como una oportunidad para avanzar, otros temían perder su autonomía y control sobre sus asuntos locales. Pese a las diferencias, la presión por unirse creció. En 1893, se celebró una serie de referendos en varias colonias, y aunque la respuesta fue variada, la mayoría de los votantes apoyó la idea de la federación. En 1900, los debates culminaron en la redacción de una constitución que sentaría las bases del nuevo país. Finalmente, el 1 de enero de 1901, Australia se convirtió en una nación federada. Las 6 colonias originales se unieron para formar la Commonwealth de Australia, uniendo sus fuerzas en un nuevo gobierno central. Este hito no solo significó la creación de un nuevo país, sino también la afirmación de una identidad nacional en crecimiento. Sin embargo, el movimiento hacia la federación también dejó importantes cuestiones sin resolver. La Constitución excluía a los pueblos aborígenes, que no fueron reconocidos como ciudadanos y se les negó la participación en la nueva nación. Las promesas de derechos y oportunidades para todos quedaron en el aire, lo que dejó a las comunidades indígenas luchando por su lugar en esta nueva Australia. A pesar de estos desafíos, la federación representó un paso significativo hacia la modernización y la cohesión. Con el tiempo, el nuevo gobierno se enfrentaría a la tarea de abordar las injusticias y las desigualdades que prevalecían en la sociedad. A medida que la nación comenzaba a tomar forma, el legado de la federación se entrelazaba con la historia de lucha de los pueblos aborígenes, quienes continuaban su búsqueda de reconocimiento y derechos. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo este nuevo país se posicionó en el escenario internacional y los desafíos que enfrentarían en el camino hacia una identidad verdaderamente inclusiva y representativa. Imagina un país en transformación, donde las costumbres y tradiciones se entrelazan con el espíritu de una nueva identidad. A medida que Australia avanzaba hacia el siglo XX, los cambios sociales y culturales comenzaron a moldear la nación de maneras inesperadas y profundas. La federación en 1901 no solo trajo consigo un nuevo sistema de gobierno, sino también una serie de transformaciones que impactaron la vida cotidiana de sus habitantes. La llegada de inmigrantes de diversas partes del mundo aportó una riqueza cultural que enriqueció el tejido social australiano. Desde el Reino Unido y Europa hasta Asia y más allá, estas comunidades comenzaron a establecerse, trayendo consigo sus tradiciones, idiomas y costumbres. Este crisol de culturas comenzó a dar forma a una identidad australiana única, aunque no sin tensiones. Las diferencias culturales desafiaban las nociones tradicionales de identidad, y las tensiones entre los colonos y los pueblos aborígenes continuaban siendo una herida abierta en la sociedad. El arte y la literatura también florecieron durante este periodo de cambio. Escritores y artistas comenzaron a explorar y expresar su experiencia australiana,
reflejando las diversas influencias que conformaban la nación. La obra de autores como Henry Lawson y Banjo Paterson capturó la vida en el campo y la lucha de los colonos, mientras que los artistas comenzaron a incorporar elementos de la rica cultura indígena en sus obras. La búsqueda de una voz auténtica se convirtió en un tema central en el desarrollo cultural del país. A medida que avanzaba el siglo XX, también surgieron movimientos sociales que desafiaban las normas establecidas. Las mujeres comenzaron a exigir igualdad de derechos, y su participación en la fuerza laboral se incrementó, especialmente durante y después de la Primera Guerra Mundial. El sufragio femenino se convirtió en un tema de gran relevancia, y en 1920, las mujeres australianas obtuvieron el derecho al voto, marcando un hito importante en la lucha por la igualdad. Sin embargo, a pesar de estos avances, la situación de los pueblos aborígenes seguía siendo precaria. A medida que la sociedad australiana se modernizaba, la exclusión de los aborígenes continuaba siendo una constante. La política de asentamiento significaba que muchos aborígenes eran desplazados de sus tierras y enfrentaban discriminación y marginación. Las luchas por los derechos y la identidad cultural se intensificaron, con un creciente número de líderes indígenas que abogaban por el reconocimiento y la justicia. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo otro cambio significativo. La participación de Australia en el conflicto mundial unió a la nación en un esfuerzo común, y la necesidad de defender su soberanía llevó a un aumento del nacionalismo. Este sentido de unidad también se tradujo en un mayor interés por la historia y la cultura indígena, aunque las injusticias del pasado seguían sin resolverse. A medida que Australia se adentraba en la segunda mitad del siglo XX, el país se encontraba en un punto de inflexión. La diversidad cultural había enriquecido su identidad, pero las luchas internas por el reconocimiento y la igualdad persistían. Las semillas de un cambio social más profundo estaban comenzando a germinar, preparando el terreno para un futuro en el que la búsqueda de una Australia verdaderamente inclusiva estaría en el corazón de la nación. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estos cambios sociales y culturales se entrelazaron con el auge de los movimientos por los derechos civiles y cómo la historia de Australia continuó evolucionando en su búsqueda de identidad y justicia. Imagina un mundo lleno de misterios, donde vastos territorios inexplorados aguardan ser descubiertos. En la historia de Australia, la era de la exploración se convirtió en un capítulo crucial que no solo reveló la belleza de este continente, sino que también desató una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de sus habitantes. La era de la exploración comenzó a tomar forma en el siglo XVII, cuando los navegantes europeos se aventuraron en el Océano Pacífico. Las expediciones de exploradores como William Hanstone, que en 1642 se convirtió en el primer europeo en documentar la costa australiana, abrieron la puerta a un nuevo mundo. Sin embargo, fue el capitán James Cook, en 1770, quien realmente dejó su huella en la historia australiana. Su viaje a bordo del Endeavour llevó a la cartografía de la costa este del continente y a la reclamación de la tierra para Gran Bretaña. La llegada de Cook marcó el inicio de la colonización, pero también encendió un interés por explorar el interior de Australia. La búsqueda de nuevos territorios, recursos y rutas comerciales impulsó a numerosos exploradores a adentrarse en lo desconocido. Figuras como Thomas Mitchell y John Macdonald Stuart se convirtieron en pioneros en la exploración de las tierras interiores, enfrentándose a desafíos inimaginables, desde climas extremos hasta terrenos inhóspitos. Los relatos de estas expediciones eran a menudo épicos, llenos de aventuras y descubrimientos. Mitchell, en su viaje de 1810, describió paisajes deslumbrantes y tierras fértiles, lo que despertó la imaginación de los colonos y estimuló el deseo de expandirse hacia el interior. Sin embargo, cada expedición también revelaba la complejidad de las interacciones con los pueblos aborígenes, quienes habían habitado estas tierras durante miles de años. Los exploradores, a menudo, no comprendían la profundidad de la conexión espiritual que los indígenas tenían con la tierra, lo que generaba malentendidos y, en ocasiones, conflictos. A medida que la exploración continuaba, también lo hacía la ambición de los colonos por reclamar y apropiarse de las tierras indígenas. La llegada de más europeos significó un aumento en la presión sobre los recursos y un mayor despojo de los territorios tradicionales de los aborígenes. A pesar de las tensiones, algunos exploradores, como Edward John Eyre, intentaron establecer relaciones más respetuosas con las comunidades indígenas, reconociendo su conocimiento profundo del terreno y su cultura. La era de la exploración no solo transformó el paisaje físico de Australia, sino que también dejó una marca en la identidad nacional. Las historias de exploradores comenzaron a formar parte de la narrativa australiana, simbolizando la búsqueda de aventura y la conquista de lo desconocido.
Sin embargo, esta narrativa estuvo marcada por la omisión de las voces indígenas, cuyas historias y experiencias fueron relegadas a un segundo plano. Con cada expedición, el continente revelaba sus secretos, pero también sus contradicciones. Las riquezas naturales y la belleza de sus paisajes eran innegables, pero el costo humano de la colonización comenzaba a hacerse evidente. Mientras los europeos trazaban mapas y reclamaban tierras, los pueblos aborígenes luchaban por su supervivencia y su cultura. A medida que la era de la exploración llegaba a su fin, Australia se encontraba en una encrucijada. La ambición de los colonos había transformado el continente, pero las repercusiones de sus acciones se sentían profundamente en las comunidades indígenas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estos cambios impactaron en la identidad australiana y cómo la lucha por el reconocimiento y la justicia social continuó en las décadas siguientes. Imagina un país que se encuentra al borde de la incertidumbre, donde el estruendo de la guerra resuena en cada rincón. Durante la Segunda Guerra Mundial, Australia se vio atrapada en un conflicto global que no solo puso a prueba su valentía y resiliencia, sino que también transformó su identidad y su lugar en el mundo. Desde 1939 hasta 1945, la participación de Australia en la guerra dejó un legado duradero que se sentiría durante generaciones. Al inicio del conflicto, Australia, como parte del Imperio Británico, se comprometió a apoyar a Gran Bretaña. Miles de australianos se alistaron en las Fuerzas Armadas, motivados por un sentido de deber y patriotismo. La guerra no solo llevó a la movilización de tropas, sino que también impactó la vida cotidiana de los ciudadanos. Las mujeres, que tradicionalmente habían ocupado roles domésticos, comenzaron a asumir trabajos en fábricas, oficinas y en el campo de batalla, desafiando las normas de género establecidas y marcando el comienzo de un cambio social significativo. A medida que la guerra avanzaba, Australia enfrentó amenazas directas en su propio suelo. El ataque a Pearl Harbor en 1941 llevó a una mayor preocupación por la seguridad nacional, y las fuerzas japonesas realizaron incursiones en el norte de Australia. La batalla de Coral Sea y la batalla de Guadalcanal fueron puntos cruciales en los que los australianos jugaron un papel clave en la defensa del Pacífico. Estas experiencias forjaron un sentido de unidad y determinación en la nación, mientras la población se unía para enfrentar el desafío. La guerra también trajo consigo una serie de cambios económicos. La producción industrial se expandió rápidamente para satisfacer las necesidades del esfuerzo bélico, lo que llevó a un crecimiento sin precedentes en la economía australiana. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado de desafíos, como la escasez de materias primas y el racionamiento de alimentos. La vida cotidiana se vio alterada, pero la resiliencia de la población se hizo evidente en su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Al finalizar la guerra en 1945, Australia emergió con una nueva identidad. La experiencia del conflicto había dejado cicatrices profundas, pero también había unido a la nación en un propósito común. La participación en la guerra llevó a una reevaluación de su papel en el mundo, y Australia comenzó a mirar más allá de su vínculo con Gran Bretaña, buscando establecer relaciones más sólidas con Estados Unidos y otros países de la región del Pacífico. Sin embargo, el legado de la guerra no estaba exento de complejidades. La clase de traumas que vivieron los soldados y sus familias se hizo evidente en los años posteriores, y muchos veteranos lucharon con los efectos psicológicos del conflicto. La sociedad australiana se enfrentó a la difícil tarea de honrar el sacrificio de aquellos que habían servido, mientras también lidiaba con las realidades de la paz. A nivel social, la guerra había empoderado a las mujeres de maneras que no podían ignorarse. Aquellas que habían trabajado en fábricas y ocupado nuevos roles comenzaron a exigir más derechos y oportunidades, sentando las bases para futuras luchas por la igualdad de género. El cambio social estaba en marcha, y el impacto de la guerra resonaría en el movimiento por los derechos civiles en las décadas siguientes. A medida que Australia se adentraba en la segunda mitad del siglo XX, el legado de la Segunda Guerra Mundial continuaría moldeando la nación. La lucha por una identidad nacional más inclusiva y representativa había comenzado, y las heridas de la guerra seguían presentes, recordando a todos que la paz nunca se da por sentada. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estos cambios sociales y culturales se entrelazaron con los movimientos por los derechos civiles y cómo Australia continuó evolucionando hacia un futuro más justo. Imagina un país en constante evolución, donde el cambio social, político y cultural se entrelaza en una narrativa vibrante. A lo largo del siglo XX, Australia vivió momentos de transformación que no solo redefinieron su identidad, sino que también la posicionaron en el escenario mundial.
Desde las secuelas de la guerra hasta los movimientos por los derechos civiles, este periodo fue testigo de una búsqueda continua por la justicia y la igualdad. La llegada del siglo XX trajo consigo una serie de desafíos. La experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial había dejado profundas cicatrices en la sociedad australiana, y el deseo de los veteranos por un reconocimiento y mejores condiciones de vida se hizo evidente. A medida que la economía se recuperaba, las voces de aquellos que habían servido en el frente comenzaron a demandar atención y apoyo, lo que llevó a la creación de organizaciones y políticas que buscaban mejorar la calidad de vida de los excombatientes. Sin embargo, a pesar de los avances en algunas áreas, la situación de los pueblos aborígenes seguía siendo precaria. La política de asimilación continuaba, y muchos aborígenes enfrentaban la discriminación y la marginación. En 1967, un hito importante ocurrió cuando un referéndum permitió que los aborígenes fueran contados en el censo y que el gobierno federal tuviera la autoridad para legislar en su favor. Este fue un paso crucial hacia el reconocimiento y la justicia, pero la lucha por los derechos continuó en las décadas siguientes. A medida que la sociedad australiana se modernizaba, también surgieron movimientos sociales que desafiaban las normas establecidas. La contracultura de la década de 1960 y los movimientos por los derechos civiles inspiraron a muchos a luchar por la igualdad de género, la justicia racial y los derechos de los trabajadores. Las mujeres comenzaron a exigir un lugar en la fuerza laboral y a luchar por el derecho al aborto y la igualdad salarial, mientras que los activistas aborígenes se unieron para exigir el reconocimiento de sus derechos y la restitución de sus tierras. La década de 1970 fue especialmente significativa. El movimiento por los derechos de los aborígenes ganó fuerza con la creación de organizaciones como el Consejo Nacional de Aborígenes. Las protestas y las manifestaciones se hicieron comunes, y la lucha por la justicia social comenzó a resonar en todo el país. En 1985, el primer ministro Bob Hawke se comprometió a devolver tierras a las comunidades aborígenes, un paso simbólico hacia la reconciliación. En el ámbito internacional, Australia comenzó a establecerse como un actor clave en la región del Pacífico y más allá. La política exterior se diversificó, y el país buscó fortalecer sus lazos con naciones asiáticas, lo que lo llevó a jugar un papel importante en organizaciones internacionales. La participación en foros como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Foro de las Islas del Pacífico reflejó este cambio de enfoque. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, Australia se encontraba en una encrucijada. La diversidad cultural se había convertido en un sello distintivo de la identidad nacional, pero las tensiones raciales y la lucha por la justicia seguían presentes. La búsqueda de una Australia inclusiva y equitativa continuaba, y el legado de los movimientos sociales de las décadas anteriores sentó las bases para un futuro más prometedor. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la llegada del siglo XXI trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos, así como la evolución de la identidad australiana en un mundo globalizado. A medida que nos adentramos en el final de este viaje a través de la colonización de Australia, es crucial reflexionar sobre las complejidades que definieron este capítulo de la historia. La colonización no solo trajo consigo la promesa de nuevas oportunidades y un futuro brillante para muchos colonos, sino que también marcó el inicio de un doloroso legado para los pueblos aborígenes, quienes enfrentaron el despojo de sus tierras, la pérdida de su cultura y la lucha constante por su reconocimiento y derechos. La historia de Australia es un tejido de interacciones entre culturas, donde el conflicto y la resistencia se entrelazan con la esperanza y la resiliencia. A lo largo de los siglos, los aborígenes han mantenido su conexión con la tierra, luchando por preservar sus tradiciones y su identidad en medio de los desafíos impuestos por la colonización. La historia de esta nación es, en muchos sentidos, una historia de superación, donde los ecos del pasado continúan resonando en el presente. Hoy, Australia se enfrenta a la tarea de reconciliar su historia y construir un futuro en el que todas las voces sean escuchadas y respetadas. La búsqueda de justicia y equidad para los pueblos aborígenes se ha convertido en una parte integral de la narrativa nacional, y la sociedad australiana trabaja en la construcción de un futuro inclusivo que honre el pasado y abrace la diversidad. La colonización de Australia es un recordatorio de que la historia está en constante evolución, y cada generación tiene la responsabilidad de aprender de ella. Al mirar hacia adelante, es esencial reconocer las lecciones del pasado mientras se celebra la riqueza cultural que define a esta nación. Con cada paso hacia la reconciliación y la justicia, Australia se acerca a cumplir su promesa de ser un hogar para todos, donde la diversidad es vista como una fortaleza y el respeto por cada cultura es fundamental.